Bien, muy buenas tardes, amigos y hermanos de Radio Ebenecer RD. Hoy tenemos un programa especial. Estaremos conversando con misioneros, hermanos que vinieron desde El Salvador a nuestro país, la República Dominicana. Para nosotros es un grato placer tenerlos con nosotros en nuestro país y más aún en la obra que nos une a todos nosotros, que es la obra de la predicación de la palabra. Así que ya vamos a estar presentándole a cada uno de nuestros hermanos que han venido. Con ustedes también el pastor Francisco Volques. Damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos y qué bueno es hacerlo para hablar de un tema sumamente importante en este tiempo, donde ciertamente podemos ver que la necesidad que existe de la predicación de la palabra en un tiempo como este, pero a la vez cómo estamos nosotros compartiendo ese mensaje tan importante en un tiempo que sabemos que apunta a grandes necesidades de la humanidad, una pandemia, muchas crisis, pero qué bueno e importante es saber que la palabra de Dios, el evangelio de salvación, está siendo predicado y qué bueno es compartir entonces este tiempo con estos hermanos. Bueno, vamos a pedirle que ellos mismos, ¿verdad?, se presenten en este programa. Yo sé que también hermanos desde El Salvador estarán viendo esta transmisión, así que hermano Carlos, si puede presentarse. Bueno, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Carlos Velázquez. Estoy con aquí le dicen hipo, ¿cómo le dicen? Hipo, sí, así es. Gloria a Dios. Bueno, estamos acá, hermanos, gracias a Dios, bendecidos. Venimos desde El Salvador. Venimos como Ministerio del Evangelio que Impacta, venimos acompañando el ministerio. Yo que no puedo inglés, pastor, pero es amigos en misiones. Es un ministerio muy hermoso, el cual Dios se está glorificando de manera grande. Y yo vengo por primera vez, creo que como primera vez creo que estoy con ellos y me ha gustado mucho. Créame que los admiro bastante, de cómo Dios está trabajando mucho ahí. Entonces, Gracias. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Mis hermanos de este lado también, queremos escucharles. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Damos gracias a nuestro Señor por tenernos en este país tan lindo. Doy gracias al Señor porque Dios me ha traído por segunda vez a este país y ha vuelto Dios a hacer lo que tenía que hacer. Y gracias pues a mi hermano, que él es el que promueve todo esto. Y estaremos compartiendo algo especial esta tarde. Dios les bendiga. Bien, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por la oportunidad de saludarles, de estar acá, por habernos recibido. Realmente es un privilegio. Ya para mí es la segunda vez que visito su hermoso y cálido país. Cálido en todos los sentidos, pero sobre todo cálido por la gente que siempre nos recibe. Mi nombre es Fernando Alvarado y tengo el privilegio de parte del Señor de dirigir este ministerio, Friends in Missions o Amigos en Misiones, como lo decía el hermano, y que ya desde 2007 hemos venido trabajando en el área misionera para apoyar misioneros que están en diferentes países de Latinoamérica. Ya hemos estado en Guatemala, Belice, Honduras y diferentes países, incluso en Sudamérica, apoyando a misioneros de carrera. Nosotros vamos y el propósito del ministerio es crear conciencia misionera en los jóvenes. Le llamamos Friends in Missions porque es un ministerio interdenominacional. No pertenece a una denominación específica, sino que dentro de nosotros hay hermanos que son bautistas, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, de diferentes iglesias que se unen para trabajar en esto. Y vamos, apoyamos, servimos, olvidamos cualquier diferencia y nos enfocamos en servir en aquello en lo que Dios nos ha mandado, que es la gran comisión, y también bendecir la vida de misioneros y pastores locales. Así que un gusto y gracias por recibirnos también acá en su iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien. Hola, mi nombre es Carmen Campos. Yo no vengo de Salvador. Yo vengo de Belice. Y soy bendecida de estar en este país también. Hace un tiempo los pastores también con el Ministerio de Amigos de Misiones estuvieron bendiciendo nuestra iglesia
y retándonos también a salir a las misiones. Yo hago misiones desde que tengo 14 años, pero en esta ocasión tengo un hijo de 14 años, el cual quisimos mostrarle esta área del ministerio de que hacer misiones y decidimos traerlo para que él también compartiera y viviera la experiencia misionera. Ha sido una experiencia muy bonita, muy retante estar en este país. Sabemos de que el evangelio es necesario en todo el mundo, ¿verdad? Así hay es. sed de ello, pero nos hemos topado con una necesidad de predicarlo, con una necesidad de amor, con gente muy amorosa, y hemos visto la mano de Dios moviéndose, y creemos que los días que nos restan en San Pedro de Macorís veremos todavía mayores cosas de las que hemos visto. Amén. Amén. Qué bendición es poder escuchar esto, que todavía existe un remanente fiel en distintos países que han asumido el compromiso de predicar la palabra de Dios a toda criatura. Para nosotros es un tremendo gozo escuchar esto, Pastor Francisco, porque una de las cosas que hemos observado aún ahora en nuestros tiempos es cómo muchos creyentes no ven la importancia de predicar, de salir a predicar el evangelio, cuando es una necesidad, pero también es una gran comisión. Y como bien decía nuestra hermana, que sus hijos puedan ver, porque ese es uno de los mayores legados que podemos dejar a nuestros hijos, el que puedan entender y ver la bendición que es predicar la palabra del Señor. Cada país, entiendo yo, que tiene su particularidad, cada país tiene su manera, su forma. Y como esto es un conversatorio, pues desde su experiencia, pues nos gustaría escucharles en ese sentido, cómo ha sido su experiencia, diríamos, en Belice o en El Salvador, en comparación con la República Dominicana. ¿Qué encuentran de diferente en las personas a la hora de predicarle la palabra? Ahí cualquiera de ustedes puede. Así es. Ok, empezamos con Belice. Bueno, yo soy salvadoreña viviendo en Belice desde hace 12 años. Mi esposo es pastor y vivimos en una iglesia en la cual la recepción de las personas es como tú quieres aceptar a eso después de presentarle el evangelio, y las personas no son tan reacias a decir sí, ¿verdad? En Belice nos encontramos con la peculiaridad que todo el mundo es de iglesia. Cuando llegamos a Belice y le decís, tú vas a la iglesia, todo el mundo te va a decir sí, porque van el 31 de diciembre. El 31 de diciembre todo el mundo espera el nuevo año en la iglesia, así que las personas se consideran que son de iglesia, aunque no son evangélicos, no tienen a Jesús en su corazón, no son cristianos, pero ellos consideran que son de iglesia. Eso es un poquito difícil para romper el esquema y hacer los discípulos. Así es. Pero no son reacios a aceptar el evangelio. En cambio, en el área que hemos estado trabajando, en Bate y Lechería, ahí les decíamos que era recibir a Jesús y decían no. Directamente. No quiero. No. O sea, y niños de 7, 8, 10 años, mujeres de 20, 22, Wow. adolescentes y jóvenes muy de 17, no quiero. ¿Y por qué no quiere? Porque no quiero. Wow. Y un corazón duro. Decíamos, pero Jesús te ama, Jesús quiere salvarte, quiere librarte del pecado, quiere cambiar tu vida, quiere romper la carga que has venido atando con tu familia. Por eso que estamos trabajando en un asentamiento cristiano, y la gente decía, entendemos el trasfondo espiritual, cultural, pero para nosotros, para mí personalmente y para mi hijo fue un choque bien fuerte esa parte, el no, ¿verdad? Y cuando un niño se decidía al sí, venían sus amiguitos y lo jalaban y le decían, tú no puedes. No puedes. Wow. Entonces, eso creo que fue lo más impactante en el área de presentar el evangelio, ¿verdad? Los corazones cerrados y endurecidos. Y esa es una carga espiritual que llevamos para orar, que el Espíritu Santo quede haciendo un eco de la palabra presentada, quede haciendo un recordatorio y que la semilla que se ha sembrado dé fruto a su tiempo, porque la palabra no volverá vacía. Así es. Deja mucho que decir eso, que
personas, niños de esa edad puedan referirse así. Porque precisamente los niños que van viendo, van siguiendo quizás los pasos de sus padres o los que le han enseñado, que ya de esa edad puedan así un no rotundo, sin ninguna posibilidad, porque sabemos que las personas a la medida que pasa el tiempo, a veces se endurecen, a veces por alguna mala experiencia, que fueron a una iglesia, como ya sabemos que siempre la gente tiene sus excusas, pero es terrible escuchar eso en un niño así. Sí. Y bueno, la hermana explicaba la situación en Belice. Creo que en El Salvador es un poco diferente, pero comparándolo con acá, yo algo que puedo ver, bueno, en El Salvador la gente, como en cualquier parte, es pecadora, tiene un corazón duro y no tenemos el deseo de acercarnos al Señor. Es Dios en su gracia el que nos atrae. Pero puedo percibir en el salvadoreño que cuando uno le invita a escuchar del evangelio, lo escucha, y muchas veces quizá por compromiso, para que dejen de insistirle, la gente hace la oración de fe, hace su profesión de fe y dice sí, aunque nunca piense acercarse a una iglesia. Acá, como señalaba mi hermana Carmen, hemos visto ese hecho de que la gente llega, sale de sus casas, saca hasta su silla, hasta alguien que puede ser practicante de algún rito sincrético o lo que sea, llega. Pero cuando le invitas a escuchar la palabra, a hacer ese compromiso con el Señor, le dicen no puedo, no estoy preparado, no estoy para jugar con eso, no puedo, y no lo voy a hacer hoy, tal vez más adelante, pero no lo quiero hacer. Y como decía, muchas veces veíamos esa dureza incluso en niños, que generalmente los niños son receptivos. Sí. Venimos de un contexto donde estamos acostumbrados a que los niños entran, oran y cantan y hasta lloran cuando están orando, y acá todo lo contrario, uno ve una dureza y una negatividad en esto. Particularmente pude notar con tristeza también en algunas iglesias que también trabajan en la zona, hay mucho sincretismo religioso. La gente puede decirse practicante del cristianismo, pero al mismo tiempo quizá esté practicando vudú o cualquier otro tipo de cosa y lo ven con mucha normalidad, y creo que en parte eso explica quizás la dureza de su corazón. No ven la diferencia entre una cosa y otra y eso afecta, pero para la gloria de Dios estuvimos trabajando ahí con mujeres, con niños, incluso llevando ayuda a ellos, y muchas veces la gente quiere eso, busca la ayuda, pero desafortunadamente no quiere al dador de todos los dones. Ajá. Y ese es el verdadero problema que hemos podido percibir, pero hay que seguir trabajando. Así es. Gloria a Dios. Bueno, una de las cosas que se observaba, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Muchas veces incluso vimos iglesias ahí, creo que hay como una, ¿verdad? Pero como una o dos, no sé, pero es como que está la posición ahí de la iglesia, pero en verdad necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos que en verdad la sangre de Cristo en verdad limpie todo ese lugar, porque como dijo el hermano, mezclan una cosa con otra. Y hay algo que es increíble, como decía la hermana, los niños tienen una madurez bien tremenda en las cosas espirituales. O sea, esos niños, yo nunca había visto niños tan experimentados, se puede decir, en cosas ocultas, en cosas que un niño de 12 años le esté diciendo, le esté narrando la vida de sus ancestros, la vida de sus abuelos, bisabuelos, que el bisabuelo estuvo en África, aprendió esto y lo otro, y yo también voy a hacer esto. Entonces, pero con una seguridad fuerte. O sea, no algo que, no, los niños allí, en ese lugar saben. Entonces, y cada año, pues, lógicamente, cada año los niños van desarrollándose más. Y eso creo que la iglesia tenemos que también apurarnos bastante en eso. Por eso que la oración determinante, ¿verdad? No así yo oro, sí, yo estoy orando, no. Sino que una oración determinante, o sea, una oración que, Señor, dame hijos si no me muero. Es una oración concreta, y yo creo que eso es lo que nos está haciendo, porque también en El Salvador pasa, pero no aquí, yo estoy admirado, estoy admirado y estoy viendo, primero, que acá nosotros orar mucho por este país. Amén. ¿Verdad? Y dos, también
hay algo que yo estoy diciendo, es que también hay que cuidar nuestro país también, porque es peligroso caer, y que los niños cada día están, bueno, hay una niña un niño decía que era fanático a un... Sí, tuvimos la experiencia con un niño. Sí, Tuvimos la experiencia con un niño que desde que llegamos me llamó la atención y me la acerqué para conversar con él. Su mamá era desafiante. Entre tanto, no voy a entrar mucho. Entre tanto que conversamos con él, me di cuenta que se le gustaba. Él había era un niño de 12 años. 12 años, wow. Y eso no tampoco quiere decir que República Dominicana pase en todo el país. Nos estamos refiriendo al área donde estábamos trabajando, porque es específicamente en esa área en la que hemos ido. Sí. Pero es una carga pesada la que nosotros llevamos ahora sobre este país. ¿Amén? Ahí está la pregunta retórica. ¿Cómo creerán? ¿Cómo oirán? Esas respuestas de los niños, y especialmente han sido niños, estos casos, nos debe llamar mucho la atención en todo el sentido de la palabra, porque de hecho eso es un reflejo de cómo está nuestra sociedad, de cómo está nuestro mundo. Lo cierto es que uno cuando observa de qué manera la tecnología, la música, los muñequitos, las películas, las novelas están impactando tanto a nuestra generación, que esas son las cosas que hoy día se escuchan. Quizás en tiempos atrás era de otra cosa que se hablaba, pero precisamente en esos lugares donde nos han comentado que han ido, pues abunda ese tipo de cosas, abunda. Y a veces nosotros como padres fallamos también. Así tener es. la autoridad sobre nuestros hijos. Y a veces como iglesia fallamos también. No trabajar por los niños de nuestro país o de nuestra comunidad. Así es. Ya que trabajando por la niñez, a veces como iglesia pensamos que estamos desperdiciando el tiempo o tomamos el trabajo de entretenerlos y no de formarlos, ¿verdad? Segundo, como papás, tratamos de entretenerlos con un dispositivo y desperdiciamos el tiempo de formarlos en todas las áreas. Que lo eduque otra, o los medios sean que los o lo eduquen. que hablábamos con usted hace un rato, lo mandamos a la iglesia usando la iglesia de guardería. Exacto. Un Sí. pretexto. Lo mandamos a la escuela, y nos deshacemos de ellos cuántas horas. Y perdemos la autoridad sobre ellos. Cuando lleguemos al cielo como padres vamos a dar cuenta sobre eso. Así es. Y entonces la sociedad nos está ganando el valor y nos está ocupando el tiempo que deberíamos de invertir en nuestros hijos. Y nosotros como iglesia debemos de aprovechar. Yo en la iglesia tengo un dicho: si los niños en su casa encuentran un infierno, que en la iglesia encuentren el paraíso. Amén. Qué bien. Amén. Bueno, es importante analizar, ¿verdad?, ese contexto en el cual han estado. Realmente hay muchos asentamientos de haitianos, sin discriminar ni nada por el estilo. Pero hay que entender que su cultura, la religión oficial es el vudú, y por lo tanto los niños son adoctrinados a temprana edad precisamente para que vean el cristianismo como si es un enemigo, como si es una conquista. O sea, cuando alguien de ellos acepta a Cristo es como perdimos un soldado en cierta forma,
porque ellos sí son intencionales con sus hijos en instruirlos en su religión oficial, que es el vudú. Por lo tanto, aunque están en suelo dominicano, su adoctrinamiento y toda la cultura con la que ellos cargan precisamente tiene esa carga de donde ellos provienen. Ahora bien, sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, debe de ser predicada y tiene el poder precisamente para quebrantar esos corazones y romper ese tipo de ligaduras. Pero es necesario, como decía Carlos, ser intencional en nuestra oración a la hora de orar por esas familias, por esas personas que necesitan el Evangelio, pero también a la vez que puedan estar escuchando y a la vez a nuestros hijos entonces estar adoctrinándolo también de manera intencional. Si uno puede notar algo, es que son intencional hacia el mal, vamos a decir, a rechazar a Cristo, a rechazar el Evangelio. Ellos son intencional totalmente. Sin embargo, padres que son dominicanos, que tienen hijos creyentes muchas veces, no son intencionales en adoctrinar a sus hijos para escuchar el Evangelio, para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Son un poco más relajados, se puede decir, a la hora de adoctrinar o de dar esa necesidad que es imperante en la vida de todo ser humano, que es compartir el Evangelio. Entonces, creo que hay una gran enseñanza en esa experiencia que ustedes nos están narrando. Realmente en República Dominicana tenemos muchas personas que han creído en el Evangelio, pero también hay muchas personas que viven aferrados mucho a la tradición de sus padres, fuera del vudú, ahora hablando en el contexto nuestro, sí, quizá la iglesia tradicional, ¿verdad?, que le echaron de agua de niño y todo ese tipo de cosas, y viven aferrados a un grupo de cosas que no es el Evangelio. Y ese sí es un trabajo que como iglesia, quizá en el sector en el cual nos encontramos, sí debemos nosotros entonces esforzarnos y trabajar por ello. ¿Por qué? Porque sabemos que las generaciones, en la medida que vamos dejando a un lado la importancia del Evangelio y nos vamos concentrando más en los templos, en hacerlo más grande, en traer más gente aquí, pero no salimos, entonces vemos como el pueblo de Dios se ha ido como recogiendo. Quizás antes en nuestro país veían una campaña evangelística en cada esquina, allí estaban predicando, allí había una escuelita dominical, allí había algo, y poco a poco todo eso ha ido como retirándose, poco gradualmente. Hay que volver a eso. Gradualmente. Cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces, Ese es algo que veíamos mucho, muy bien que lo así que es. acaba de expresar. Por lo menos en nuestro país, cada cierto tiempo participábamos o veíamos campañas al aire libre de diferentes iglesias predicando la palabra, pero también ha habido una apatía del pueblo de Dios en esos aspectos, en salir a predicar. Quizás para muchos sea más cómodo que vengan y nos sentimos bien que las personas vengan y nos visiten a la iglesia, pero lo que ustedes están haciendo conlleva sacrificio físico, emocional, espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, y siempre van a aparecer personas que se opongan a la obra, de una manera o de otra. El trabajo en el terreno, en el campo, es maravilloso. Y ustedes han tomado la mejor parte, que no solamente predicar en su propio país, que tienen sus luchas también, sino decidir ir a otro, explorar otras tierras, otros campos, venir, empaparse de cómo es la cultura, cómo son las personas en este país. Eso el Señor lo ve. Amén. Y yo sé que lo que ustedes están haciendo, la palabra que se ha sembrado en muchos corazones, germinará según la voluntad del Señor. Pero Dios, como dice su misma palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no importa esas ataduras que puedan tener esos niños, la palabra que ustedes le han expresado, le han dicho, el Señor en su tiempo obrará en esas vidas. Fíjese que quiero contar una experiencia. Hay algo que lo dio la instrucción el pastor Fernando y también el misionero, ¿cómo se llama el misionero? El Lidio Ríos, es que habláramos sobre la autoridad de Cristo. Y se hicieron grupitos de niños que se hablara especialmente sobre la autoridad de Cristo, porque no hay que ignorar las maquinaciones de Satanás, dice la palabra, pero no hay que darle protagonismo.
Jesús nunca le dio protagonismo a un demonio, sino que él los callaba. Él los callaba y los, ¿cómo se llama? Entonces nosotros no les podemos dar protagonismo porque había niños que querían interrumpir y hay experiencias bien tremendas de los muchachos. Había uno que vio, varios niños que andaban corriendo y uno de ellos vio en visión que eran como alitas, pero alas de demonios, que es los que andaban influenciando en esos niños. Pero tuvimos una palabra, estuvimos predicando y yo cada rato le decía, el Señor tiene autoridad. Amén. ¿Y qué tiene el Señor? Autoridad, decían los niños. Amén. Y entonces, y empezaban, y el enemigo tiene, ¿cómo se llama? Jesús tiene autoridad sobre los ratones, les decía ellos. Sí, ¿y a qué le tienes miedo? A la sombra. Entonces Jesús tiene autoridad sobre la sombra. Y siempre que tengas miedo sobre tu sombra, Jesús tiene autoridad. Pero se acerca una niña, y no voy a decir la palabra porque allá en El Salvador la palabra es un poco fuerte, pero decía, yo le digo, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Por qué? Porque ya Satanás no me va a molestar. Entonces, ¿y por qué? Porque Jesús tiene autoridad. Entonces, ¿y qué vas a hacer cuando el enemigo quiera acechar? Le voy a decir que Jesús tiene autoridad. Entonces, hablarle a los niños que Jesús tiene autoridad, ¿verdad? Es bien importante. La otra es algo bien importante, la audiencia debe hay algo que hemos observado, y recalcando lo que usted dice, es de que los padres, cuando empiezan a leer los niños, entonces empiezan a enseñarles cómo manejar un dispositivo, pero nunca los padres se toman un tiempo de hacer un plan de lectura de la palabra. Los niños deberían de leer por lo menos una vez al año la Biblia, y debe ser una obligación, incluso hasta en las iglesias, que el niño debe leer por lo menos una vez al año, obligado. A José Urión obligaba a los niños a leer en 2 idiomas, portugués, portugués, español y inglés. ¿Quiénes son los niños ahora de José Urión? Hombres que están ¿cómo se llama? En el gobierno. Los mejores hombres inteligentes que han salido en la historia han salido de ¿cómo se llama? De Israel. ¿Por qué? Porque desde pequeños se aprenden la palabra, se aprenden el Corán, que es la palabra del Señor. Entonces, ¿quién transforma nuestra vida? Por medio de Jesucristo, es la palabra del Señor. Entonces, si nosotros empezamos día y noche con niños, algo va a pasar aquí. Amén. Amén. Y solamente quiero agregar algo a lo que decía hermano Carlos. Realmente hay una situación bien complicada. Ustedes decían, y tienen toda la razón, que el mundo está enfocado en adoctrinar a nuestros hijos. Satanás quiere adoctrinar a nuestros hijos con sus ideologías, con falsas religiones, con falsas ideas, tradiciones y todo. Y sí, es cierto, la iglesia se ha vuelto un poco pasiva en esto, como que hemos llegado a acostumbrarnos a estar en 4 paredes, a que los que ya tenemos, sí discipularlos, y debemos seguir insistiendo en eso, pero también alcanzar a los demás. La iglesia no puede perder esa visión misionera, esa visión evangelística. Lo que pude notar en esto es que, volviendo al tema, ¿verdad? Como usted lo decía, sin ningún tinte racista ni nada por el estilo, vemos a estos niños que son de ascendencia haitiana y están firmes en sus creencias ocultistas. Pero también pude ver muchos niños dominicanos que se ven influenciados por ellos, porque los padres en sus casas no les están diciendo. Pareciera que, como dijo Jesús, ¿verdad? Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Y como padres, como líderes, debemos entender lo que está pasando. Si nosotros no les enseñamos a temer al Señor, Satanás les va a enseñar a temerle a Él y a obedecerle a Él. Necesitamos cambiar eso, alcanzarlos. Y quizás este sería un llamado para mis hermanos dominicanos. Están viniendo un montón de gente, quizás de Haití. Tal vez eso en el área migratoria para muchos puede ser un problema y un tema delicado, pero como iglesia deberíamos verlo como una oportunidad. El Señor los está trayendo para que les mostremos la luz, no para que nos doctrinen en las tinieblas. Entonces, vamos y ganémoslos para Cristo. Ellos necesitan. Por ellos también murió Jesús y necesitamos ser más intencionales en alcanzarlos. Mira, qué bueno que dieras ese mensaje, en sentido general, a nuestro país, porque
a lo largo de la historia nosotros hemos podido ver influencias que no son propias de nuestra cultura, pero sí influencias que, de hecho, hay personas que inclusive se han atrevido a decir que son culturas nuestras porque no saben su origen. Por ejemplo, en estos días se hacen, ahora en Semana Santa, se hacen marchas, desfiles de los gagás, se le llama aquí gagás, que son grupos, ¿verdad? Que ya sabemos que esa cultura desciende de Haití, pero son obviamente invocaciones satánicas que tienen su origen en el ocultismo y ya prácticamente es parte o se ha asimilado como parte de la cultura. Regularmente ese tipo de manifestaciones se dan en los bateyes, esos lugares, bueno, como ustedes visitaron, así, se dan en esos lugares, pero también desde un tiempo ellos hacían sus desfiles en la ciudad. Eso ha provocado situaciones, porque como es un país de libertad de culto, entonces ellos también por un lado reclaman su derecho, pero al mismo tiempo a la población, cristiana o no, ya sabemos que, como bien decían, hay personas que se identifican de alguna manera u otra con la iglesia, con el cristianismo, de manera nominal o confesional, como ellos mismos se identifican, se sienten, y la gente, muchos se oponen, pero también hay una generación que está subiendo y que son atraídas por esas cosas, porque eso es lo que busca el enemigo, o sea, los colores, el baile, todo eso es camuflajear lo que hay detrás de eso. Y es una pena que muchos todavía no vean eso como lo que está pasando, como algo que el mismo Satanás está llevando a nuestras generaciones a ver la maldad, a ver el satanismo como algo muy normal, cuando sabemos que está robando a tantos niños lo más preciado que es su alma. Bueno, muy importante. Dentro de lo que son las iglesias bíblicas tienen misiones allá en Haití. Hay varias iglesias. Recuerdo cuando tenemos congresos, vienen unos hermanos de Haití, dan reporte de la cantidad de miembros, de las necesidades que tienen, de la razón por la cual debemos estar orando por ellos. Y uno se llena de mucho gozo ver lo que están haciendo estos hermanos en Haití. Lo mismo que decía Fernando, cuando están viniendo en masa, entonces también tenemos una gran oportunidad. Y ciertamente hay una gran necesidad de personas que puedan hablar el idioma también, porque cuando vienen no hablan español de inicio. Ya quizá lo que tienen una generación o segunda generación, ya sí hablan el español con cierta fluidez, pero cuando recién llegan, no dominan nada el español. Entonces sí hay una gran necesidad que el Señor levante un pueblo que pueda predicar el evangelio, que pueda usar su mismo idioma para hablarle también a esas personas que están llegando. Y yo creo que como iglesia tenemos también ese compromiso de ir a esos lugares, a los batey también, compartir el evangelio con ellos y ir sembrando la semilla. Es posible que uno no vea los resultados ya, pero esa semilla se va a ir quedando en esos niños y posiblemente la siguiente generación sea adoctrinado por esos niños que hoy le podamos compartir el evangelio. En el país hay iglesias que son de ascendencia haitiana, son muy conocidas en nuestro país. También hay una gran comunidad de creyentes que son haitianos también. Al final, como bien decimos, la palabra se está predicando. En la República Dominicana, en todos los rincones, todas las emisoras, inclusive, no sé si se da ya en El Salvador, en Belice, que muchas emisoras seculares ponen programas cristianos, como le llamamos. Aunque sabemos que a veces lo usan estratégicamente, en un sentido de que, bueno, vamos a traer este público para que, por otro lado, sabemos las estrategias del enemigo. Pero una de las cosas es, como bien decía Pablo, que ya sea por envidia, por pretexto, por lo que sea, el evangelio le llegue. Y aunque ellos inconscientemente tengan otra intención, están abriendo la puerta. Y alguien, como dice el famoso himno, que si hay nautas pereciendo, lo podréis así salvar. El Señor puede hacer la obra.
el Señor puede hacer la obra. Y de verdad que esto también nos llama a nosotros a reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Sí, porque tuvimos también un conversatorio con mujeres, buscando exclusivos para mujeres, tocando temas para mujeres, la medicina, el autocuidado, hábitos higiénicos, la interior, mujeres muy conmovidas, llorando, mujeres tocadas con el tema, profundizamos bastante, pero a la hora de la administración pasaron solo por ella, a la hora del llamado a aceptar a Jesús, era el choque, ¿no? Entonces encontramos una tierra fértil donde dejar sembrada la semilla, igual con la misma oportunidad de seguir orando, que los que se quedan, ustedes que quedan, el pueblo dominicano que queda, siga haciendo el trabajo. Amén. 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 Así es. Amén. Bueno, mis hermanos, yo sé que esta conversación se puede extender aún más. Cada uno de nosotros pues tiene algo que contar, alguna experiencia vivida que Dios en su soberanía, en su gracia nos ha permitido atravesar. Pero el mensaje en conjunto, que yo sé que también ese es el sentir de cada uno de nosotros, es que debe de haber un despertar en el pueblo de Dios con respecto a la predicación de la palabra. Hoy día se hace necesario que nosotros hagamos aquello para lo cual el Señor nos ha dejado en la tierra. Una de las cosas que siempre decimos es, si el Señor nos salvó, ¿por qué nos dejó acá? Si no nos hubiese llevado inmediatamente a su presencia. Nos llevó y gloria a Dios. Pero algo Dios nos ha dejado y es una tarea tan importante como para descuidarla. Por eso algunos decían, sí, por eso algunos decían esta famosa expresión, o sea, o la gran omisión, o será la gran omisión, no la gran comisión, porque muchos no han entendido la importancia y la necesidad de predicar, y empezando desde nuestra casa, porque puede darse el caso de creyentes que prediquen en muchos lugares, pero los de su propia casa, mis hermanos, mis padres, mis vecinos, es muy penoso que un padre o una madre diga, mi hijo nunca me ha predicado, nunca me han invitado a la iglesia, pero se destaca como un gran predicador o un gran evangelista o persona. Entonces, son cosas que nos hacen pensar mucho también. El ejemplo. Sí. Yo estaba contando un ejemplo ahora, porque fuimos a dos lugares. Yo soy cristiano, yo ya tengo a Cristo en mi corazón, pero muchas veces la forma de hablar, de actuar, se nota. O sea, un cristiano tiene algo que inspira respeto. Y contamos una experiencia, ¿verdad? Entonces le dijimos a esta persona, entonces vive en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿y qué dirán sus hijos de usted? ¿Qué dirá su esposo, su familia de usted o sus familiares? Y le conté la experiencia, ¿verdad? Un pastor contó una experiencia donde invitaron a un pastor con un juego, estaba ahí el hombre predicando y a la par tenía la esposa anfitriona del pastor anfitrión y la esposa del invitado estaban juntas. Entonces cuando le dice, se queda la esposa del anfitrión, wow, ¿qué se siente vivir con un hombre así de ungido? Y la esposa del invitado dice, no sé, porque ese hombre que se ve allí no es mi esposo, porque cuando él se baja del púlpito, como el pastor dice, es otro. Entonces, y qué duro. O sea, yo puedo decir, y la explicación era que todo puede decir, Carlos Velasco, hermano Fernando, hermanita, la hermana de Belice, ustedes como pastores. Sí, pero ¿qué dicen nuestras esposas? ¿Qué dicen nuestros hijos? ¿Qué dicen, verdad, nuestros padres? Como dice el familiar, ¿qué dicen? Ellos sí tienen la verdadera autoridad. La verdadera autoridad es decir, sí, él es un siervo de Dios. Un día mi esposa me limpió el cuarto de oración y me dice, ¿cómo es posible que el siervo de Dios esté así? Yo dije, wow. Quiere decir que mi esposa me respeta y ella me dice, yo siempre lo veo como un siervo de Dios. Además me trata de usted y no permite que nadie me trate de vos. Entonces eso es bien importante que nosotros ahorita
Y como hay un dicho empresarial que dice, no esperes que las cosas cambien, cambia tú primero. Empecemos a Sí, cambiar debe ser. nosotros primero. Tomar la iniciativa. Bueno, para finalizar este conversatorio con nuestros hermanos, que como de ambos pueblos el Señor hizo uno, Amén. y en esto estamos unidos, ¿qué palabras ya finales podemos completar este conversatorio? ¿Qué mensaje pudiéramos ya darle a esta generación que necesita saber sobre la predicación de la palabra? Creo que el mensaje es, como dice su palabra, va a instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Algo que yo puedo ver en la niñez, hermanos, es que Él es tan especial con los niños y hoy que anduvimos nosotros en la calle pudimos ver la diferencia y el contexto de lo que pasó allá, acá. Y digo yo una cosa, ustedes estaban hablando de la familia, que es importante. Cuando yo llegué al Evangelio, mis hijos fueron mi prioridad. Ellos llegaron al Evangelio, ellos transmitieron en mí lo que Dios tenía que cambiar en mi vida. Y recuerdo ese día cuando llegó mi hijo mayor del culto, ellos sí asistían a una organización como de ORG, algo así. Y un día yo lo maltraté y le dije una palabra obscena. Y cuando yo le digo esta palabra, cuando yo no era cristiana, y me dice, madre, me dijo, pero me lo dijo con una autoridad que me hizo llorar. Me dijo, no sabes que de toda palabra ociosa que salga de tu boca tú vas a dar cuenta. Entonces yo me lo tragué. Y eso para mí fue un impacto. Creo que para cada cristiano, para cada ser humano que tiene un hijo, cuando llega con una palabra de autoridad, porque el Señor es autoridad, entonces se le dio la autoridad a Él para que me lo dijera a mí. Y recuerdo que desde ese día mi boca más nunca dijo una mala palabra. Me retracté y yo les pedí perdón cuando yo ese mismo momento, como a la semana, recibo a Jesús en mi corazón y cambió mi vida. Los hijos impactan a los padres. Por eso he dicho yo que la generación que viene hoy, no sé usted, pero yo me enfoco en los niños, porque esa es la iglesia que yo veo mañana. Yo voy menguando hacia abajo, pero tengo que instruirlos, enseñarles el mensaje de Jesucristo, que a través de ellos van a haber muchas generaciones bendecidas. Entonces, ese es el extracto de este mensaje esta tarde. Yo creo que donde quiera que usted esté viendo este mensaje, yo traía a dar un testimonio. No sé si habrá tiempo, no sé hasta dónde llega la dimensión de esta radio, pero yo quiero decirle a alguien que está pasando un suceso, ¿cómo le podría decir? Como una enfermedad terminal. Mi proceso en el 2003 fue bien fuerte. Acababa yo recién llegada en el 2001. Había llegado a aceptar al Señor, cuando de repente un cáncer llegó a mi vida. Y mi esposo no era cristiano, no conocía nada de Jesús. Y nunca sabía él qué era lo que pasaba en mi vida, porque él era un borracho, un drogadicto y todo lo que ha habido por haber. Pero Jesús, ese día, que el médico me dice, tienes un cáncer, y wow, cuando le dicen esas palabras a uno es un bien fuerte. Yo sentí como que me fui, hermanos, a un hoyo profundo y que no podía salir de ahí. Cuando me dijeron, mis niños estaban pequeños, eran 3. Yo le dije, Señor, algo que llenó mi vida, y es que Dios siempre llega en el momento específico. Cuando yo me sentí en ese hoyo, yo le dije, Señor, yo te sirvo. Yo hago todo lo que me mandas a hacer, porque desde que yo empecé lo que es el Evangelio de Jesús, mi vida no para, mi vida sigue actuando, brincando, haciendo lo que Dios quiere. Y recuerdo que ese día yo le dije al Señor, bueno, soy tu hija, yo creo en ti. Me voy al médico y me dice, bueno, no tienes tiempo, te vamos a quitar tus ovarios, tu matriz, ¿por qué no sirven? Y me quedo yo. Y como que el enemigo mina la mente y empieza a ponerse uno, o sea, atemorizado. Yo quiero decirle a alguien que esté pasando una enfermedad terminal, Jesús tiene la última palabra. Jesús es el que cambia nuestro entorno, nuestro ser, porque Él te conoce.
Y cuando eso pasó, voy al médico, me dice, todo te vamos a quitar. Y le digo yo, deme 2 semanas y yo le voy a demostrar que el Dios que yo sirvo es grande. Que esto no ha venido para matarme, sino para que su nombre sea exaltado. Y recuerdo que me metí a orar como una loca y le dije yo, Señor, aquí está mi vida. Tú algo vas a hacer en mi vida y vas a transformar. Y recuerdo que me voy a la iglesia, me metí en ayuno. Yo iba a una iglesia donde se usa el vestido blanco los días martes. Es una iglesia MI pentecostal. Es internacional. Y yo ya estaba ya como, ¿cómo le puedo decir, hermano? Yo ya estaba ya con el flujo de sangre y siempre me identifico con esa mujer y digo yo, wow, la fe que esa mujer tuvo. Y me llené de esa palabra. Cuando esa mujer decía que 12 años había estado bajo el azote, hermano. Había gastado todo lo último que tenía, pero ella confió en alguien especial. Y en ese yo confié. Y me voy y dije yo, no, este día yo me pongo ese vestido. Y para mi vergüenza, dice alguien, te manchaste. Te manchaste. Y dije yo, wow, bueno, me quedé, hermano. Y por eso es que yo creo en la juventud. Me voy el siguiente día, había un, ¿cómo le puedo decir? Un evento de distrito, que era todo el distrito. Y en ese evento era algo sobrenatural que estaba pasando en medio de la juventud, porque era de jóvenes. Y desde allí yo le creí a los jóvenes. Desde allí yo dije, voy a andar con los jóvenes donde quiera que vayan. Y ahí Dios, hermano, se glorificó. El cáncer se terminó. Y a través de un joven pude sentir esa presencia y ahí Dios sanó mi vida. Amén. Qué bendición, Amén. qué bendición. Bueno, gloria a Dios. Realmente el Señor y solamente Cristo puede hacer eso. Y si hace eso en nuestras vidas, ¿cuánto más en aquellos que están esclavizados por el pecado, en diferentes tipos de ataduras? Pero qué bueno que Cristo llega a tiempo y llega con poder, precisamente para transformar la vida de cada uno de nosotros y de aquellos que están esclavizados también. Bueno, le damos muchas gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido tener con ustedes. Para nosotros ha sido un gran privilegio y realmente anhelamos poder seguir compartiendo con ustedes y también poder ser parte de esa misión que ustedes están llevando de predicar el Evangelio a toda criatura. Así que para nosotros, en nombre de nuestra iglesia, nuestra congregación, le damos muchas gracias a Dios por ustedes y por el trabajo que hacen para el Señor. Que Dios les continúe bendiciendo. Así que muchas gracias a nuestra audiencia, que el Señor les bendiga grandemente.